Pues bien, vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo entonces lo que es un infarto y una isquemia. La isquemia miocárdica es un paso que antecede al infarto. La isquemia miocárdica se da cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por el músculo miocárdico. Entonces, este músculo empieza a sufrir y eso se traduce en el paciente en dolor torácico de tipo isquémico. El típico es el que toda la literatura nos está hablando del dolor en la mandíbula, que se irradia al brazo izquierdo, opresivo, intenso. Sin embargo, tenemos que saber también como enfermeras que trabajamos en la parte de emergencia que hay un dolor torácico isquémico, pero que es atípico, que muchas veces se confunde con un malestar gástrico. Muchos de los pacientes vienen y refieren un dolor epigastrálgico profundo y lo pueden dejar ir sin antes tomarle un electrocardiograma. La anamnesis en los pacientes en la emergencia es fundamental y es por eso que en muchas emergencias se ha creado la unidad del dolor torácico. Entonces, tenemos que nuestro paciente está evolucionando con isquemia debido al desequilibrio entre el aporte de oxígeno en el miocardio, pero de persistir esta isquemia va a dar lugar a la necrosis y es ahí donde se va a definir el infarto de miocardio. La isquemia, tenemos la sintomatología previa que les estaba refiriendo con este malestar típico o atípico que puede presentar el paciente, pero también se va a reflejar en el electrocardiograma. Cuando vemos el ST elevado, es síntoma de isquemia. Y cuando ya hay necrosis, hay infarto, se va a acompañar de daño miocárdico y eso nos va a dar el resultado de las enzimas cardíacas. Por lo tanto, las enzimas cardíacas más sensibles y específicas para infarto de miocardio van a ser las troponinas, la I y la T, que todos los tenemos en las emergencias de salud, por encima de las CPK y MB que eran en los años anteriores. Entonces, vamos a definir infarto de miocardio con daño miocárdico que va a estar evidenciado clínicamente con el resultado de las enzimas cardíacas más la evidencia clínica de isquemia. Y la evidencia clínica de isquemia les había explicado que es la sintomatología del dolor torácico de tipo isquémico característico y acompañado también del electrocardiograma, donde tenemos el segmento que lo normal es que sea isoeléctrico, es decir, que sea horizontal, pero la elevación del segmento ST va a dar también evidencia clínica de isquemia, ¿no? Estos dos acompañamientos nos definen al infarto de miocardio. Espero que me estén escuchando bien porque estoy saliendo de un proceso respiratorio. Bueno, esto es algo que ya les había explicado sobre la isquemia miocárdica que precede al infarto de miocardio y de acuerdo a la morfología del segmento ST, les había dicho que lo normal del segmento ST es que sea isoeléctrico, pero la elevación va a condicionar que separemos a los síndromes coronarios isquémicos en los ST elevados y los ST no elevados. Esto es una gráfica simplemente para que se ubiquen un poco mejor. Cuando nosotros tenemos un síndrome coronario, un infarto ST elevado, la mayoría van a evolucionar siempre como un infarto, con una oclusión casi parcial importante. Esto podría representar el corte de una arteria coronaria que tiene aterosclerosis, coágulo ya acompañado y está muy disminuido el diámetro por donde va a fluir la sangre llevando oxígeno, o puede estar completamente ocluido. Así se vería un infarto ST elevado. Sin embargo, los ST no elevados pueden evolucionar en infarto o pueden quedarse como una angina inestable. Entonces, cuando hablamos de
de infarto ST elevado, la condición es que haya infradesnivel, el ST esté elevado en mínimo 2 derivadas continuas del paciente, ¿no? Una vez que tengamos ya instalado como un infarto ST elevado, acá solamente hay una forma de actuar, reperfundir la arteria que ha sido ocluida. Y la reperfusión tiene que ser inmediata y para eso tenemos dos vías, la reperfusión mecánica a través de la angioplastía con stent o la reperfusión farmacológica a través de la administración de fármacos llamados fibrinolíticos. Pero la guía nos habla que cuál es mejor de estas dos opciones. Si tenemos las dos en el mismo tiempo, siempre va a ser superior la angioplastía, pero el determinante de qué es lo mejor va a ser siempre el tiempo del acceso. Y para esto vamos a ver un poquito, a revisar las recomendaciones de la guía y qué nos compete como personal de salud. Si bien es cierto, los tiempos que les voy a hablar parecen difíciles de lograr, pero sí se pueden alcanzar. El paciente inicia con el dolor torácico de tipo isquémico y una vez que está en el centro médico en nuestros hospitales, ese se considera el primer contacto médico. Por lo tanto, lo que nos dice la guía es que si el paciente llega al primer contacto médico, como personal de salud tenemos 10 minutos para tomar un electro de 12 derivadas. Obviamente tiene que haber personal entrenado para poder simplemente ver y diferenciar que sea un SP elevado. Todo paciente que ingresa con diagnóstico de infarto de miocardio tiene que estar monitorizado, no puede estar en una camilla sin un monitor, porque recordemos que la principal complicación durante las 24 horas de inicio del infarto son las arritmias cardíacas, y estas arritmias pueden ser también las arritmias ventriculares. Por lo tanto, mi paciente está con diagnóstico de infarto, monitor no invasivo, y siempre debemos tener el coche de paro con un desfibrilador. Para las enfermeras, que es importante, enfermeras, técnicos de enfermería que trabajan con nosotros y definitivamente el personal médico, nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestro desfibrilador. Es bifásico, monofásico, tenemos que conocerlo muy bien, porque el paciente con infarto te dice, me duele, tú vas a ver visiblemente el dolor, pero no es un paciente que esté sangrando, lo tienes que instalar, y lo que tenemos que hacer como enfermeras que trabajamos en urgencias es, como mínimo, reconocer ritmos ventriculares, como una FB, una taquicardia ventricular, y el electrocardiograma normal, para poder diferenciar cualquier anomalía que nos dé el monitor. Entonces, nuestro paciente está, primer contacto médico, 10 minutos tenemos para tomar un electro de 12 derivadas, instalamos al paciente con monitor, 5 medidas de parámetros no invasivos, importantísimo, el principal, el electrocardiograma, y tenemos que tener al paciente en una unidad donde tengamos el desfibrilador y, lo más importante, que lo sepamos usar, ¿no? Primera complicación, la más grave en las primeras 24 horas del infarto, las arritmias. Ahora, una vez teniendo ya el diagnóstico, el paciente, ¿qué nos dice la guía? Debe esperar el resultado. Definitivamente el médico le va a ordenar enzimas cardíacas, pero con la clínica y todo lo que ya hemos visto anteriormente, el paciente va a ir a terapia de reperfusión. No necesitamos, acá la guía te dice, está indicado tomar muestra de sangre para determinar marcadores séricos, estas son las enzimas cardíacas en la fase aguda, cuanto antes, pero esta no debe retrasar el tratamiento de reperfusión. Yo no voy a esperar el resultado de las enzimas cardíacas para empezar el tratamiento de reperfusión. Se va a instalar el tratamiento de reperfusión lo más pronto posible, ¿no? Entonces, este cuadro define lo que yo les estaba mencionando. ¿Qué es mejor
cuando tenemos un paciente con infarto de miocardio, si tenemos al mismo tiempo el tratamiento farmacológico con el fibrinolítico y el tratamiento de reperfusión, que es la angioplastía, al mismo tiempo, si lo tenemos, siempre va a ser superior la angioplastía, pero si no podemos garantizar que sea en menos de 120 minutos y tenemos acceso al fibrinolítico, siempre va a ser mejor fibrinolizar teniendo en cuenta todas las contraindicaciones absolutas que podrían tener el fármaco. Este cuadro también es de la guía del 2017 a quien le estoy haciendo referencia. Te dice, paciente con dolor torácico de tipo isquémico puede llegar o la ambulancia, STAE o SAMU si es el ministerio, o el paciente puede ir a un centro que no tenga capacidad resolutiva para una angioplastía o puede ir a un centro que sí tenga capacidad resolutiva para una angioplastía. Si va, la ambulancia llega al domicilio del paciente, aquí es el primer contacto médico. Desde aquí se cuentan los 10 minutos para un electrocardiograma y esto, con tanta tecnología que tenemos como los WhatsApp, se puede enviar para una lectura y junto con la clínica que presenta el paciente podamos definir el diagnóstico, que en este caso definiremos con un infarto ST elevado. Así se ve en el electrocardiograma el ST elevado. Si fueron a un centro donde no tenían capacidad resolutiva para angioplastía o la ambulancia llegó acá, se coordina con otro hospital que tenga capacidad resolutiva. Si el hospital te dice que no tengo cama o tengo la sala ocupada y va a ser en 3 horas, sobrepasa el tiempo de 120 minutos y si el paciente no tiene ninguna contraindicación para fibrinolizar, va a ser mejor la terapia de fibrinolisis. Pero si el paciente está en la ambulancia y te dice, tú tienes un hospital que tiene capacidad resolutiva para angioplastía y te dice, la sala está desocupada, ven, y te va a tomar 40 minutos en llegar, y el paciente va a estar en mesa y en menos de los 100 minutos ya va a estar punzado para tener acceso a esa arteria que es ocluido, va a ser siempre superior la angioplastía con stent. En el supuesto de que el paciente vaya a una terapia fibrinolítica, no tenga ninguna contraindicación, le pusieron el fibrinolítico y tiene criterios de éxito. Para la terapia fibrinolítica, para nosotros el criterio de éxito es, habíamos dicho que el paciente llega con un dolor intenso tipo opresivo, que generalmente es 8/10 en la escala de EVA. La disminución del dolor torácico al ir administrando el tratamiento fibrinolítico es un criterio de éxito de que se está reperfundiendo esa arteria coronaria. Pero lo más objetivo es ver la involución, que este segmento ST empiece a descender en nuestro monitor, en nuestro electro que estamos tomando. La involución del segmento ST es otro criterio de éxito para la terapia fibrinolítica en nuestros pacientes. Sin embargo, el paciente está con diagnóstico de infarto, se fibrinolizó, tiene criterios de éxito. Este paciente de todas maneras tiene indicación de ir a un cateterismo cardíaco para revisar las imágenes de las arterias coronarias y comprobar la reperfusión de las mismas. Se salvó la emergencia, se ha actuado de acuerdo a las guías y las recomendaciones, se ha reperfundido esa arteria, pero eso no quita que no vaya a ir un cateterismo, ¿no? Sigue estando indicado el cateterismo, así sea a una fibrinolisis con criterios de éxito en el paciente. Ahora bien, si el paciente por algún motivo estuvo en provincia, estamos hablando, por ejemplo, los que ustedes en Arequipa tienen capacidad resolutiva porque tienen sinoangiógrafo, pero imagínense que estemos en el escenario de nuestros hermanos de la selva, que no tienen ni en el ministerio ni en el salud capacidad resolutiva para angioplastía y están coordinando el traslado a la capital, a Lima. Pero ya pasaron más de 12 horas, pero el paciente sigue con inestabilidad hemodinámica, sigue siendo una emergencia.
así hayan pasado más de 12 horas y el paciente esté con evidencia de inestabilidad hemodinámica, haya hecho parada cardíaca, continúe con el persistiendo el ST elevado, sigue considerándose una emergencia y tiene que ser transferido para la angioplastía. Muchos de ellos reciben el tratamiento fibrinolítico allá y aún así se coordina el traslado, ¿no? Esperando que los tiempos sean lo más cortos posibles, tratando de evitar complicaciones mecánicas como es la ruptura del septum intraventricular. Para que me entiendan un poquito, cuando el paciente está con infarto de miocardio, el, cuando es la fase aguda, el miocardio está como si fuera una mantequilla. Todo lo que pases puede romperse y así también están las estructuras, como el septum que separa ambos ventrículos. De persistir, de no corregir esta isquemia y esta necrosis, que dependiendo de la arteria coronaria puede ser más extensa o menos extensa, el septum se llega a romper, ¿no? Entonces es una complicación mecánica grave y muchos de los pacientes, debido al tiempo que han pasado en isquemia prolongada y necrosis, han llegado en complicación mecánica como CID, ¿no? Y entonces ahí tienen que ir a sala de operaciones. Para que tengan un conocimiento general, nosotros lo que les he estado manifestando ahora es un tipo de infarto, pero nosotros tenemos diferentes tipos de infartos que ustedes lo pueden ver en la emergencia. Básicamente les voy a hablar de tres, el 4 y el 5 son derivados de procedimientos, ya sea en la sala de intervencionismo o en un quirófano. El tipo 1 es el que ustedes más conocen, es el que les he estado refiriendo, y voy a aprovechar esta imagen para terminar el concepto de por qué es importante conocer también como enfermeras no solamente el electrocardiograma normal, también poder diferenciar un infarto y arritmias ventriculares que son básicas, que las sepamos diferenciar para saber cómo actuar. Creo que las ponencias anteriores también han visto RCP y ahí también se enlaza perfecto con lo que les voy a mencionar. El infarto tipo 1 es lo más característico. Nosotros, las arterias coronarias es como un departamento. Cuando está nuevo, las tuberías corren perfecto, pero conforme pasan los años, en el caso de nosotros, la genética, los malos hábitos alimenticios, el estrés, hace que el diámetro de las arterias coronarias se vayan estrechando por el acúmulo de lípidos que va a crear una placa de ateroesclerosis, como si fuera sarro. ¿Y qué ocurre? Esta placa se calcifica, se vuelve sólida. La ruptura de esta placa, la fragmentación, llama al cuerpo, cuando algo se rompe, llama a coagulación, antiagregación, y se junta y hay un coágulo que va a venir como que a solucionar el problema, pero lo que está haciendo es disminuir más el diámetro. Puede ocluirse por completo o puede ocluirse parcialmente, pero va a disminuir mucho el flujo de sangre y por lo tanto el paso de oxígeno al músculo miocárdico. Ahora, ¿por qué es importante conocer la anatomía de las arterias coronarias? Porque dependiendo de cuál arteria coronaria es la que está obstruida, cuál o cuáles, porque puede haber más de una, nosotros también ese cuáles lo podemos ver en el electrocardiograma, cuando tenemos ya la habilidad y la experticia, dependiendo de las caras del electro que están con ST elevado, podemos inducir cuál es la arteria coronaria que está ocluida. Si es un infarto inferior, puede ser la arteria coronaria derecha y si ustedes observan un poquito, la arteria coronaria derecha hay una parte que va a irrigar también la zona donde nace el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. Entonces, ahí siempre tenemos que tener también no solamente el desfibrilador, sino también el marcapaso transitorio. Importante que ustedes en la emergencia sepan manejar su marcapaso transitorio, porque el infarto no solamente puede dar una arritmia que puede ser
necesario cardiovertir o desfibrilar, sino también puede empezar con un bloqueo de tercer grado y porque está afectando la zona del nodo sinusal y necesites tu marcapaso transitorio. Diferente es cuando el infarto es en tronco de coronaria izquierda, de donde nace las dos arterias, tronco de coronaria izquierda, de ahí nace la descendente anterior y la circunfleja, que prácticamente va a perfundir de sangre y de oxígeno a casi todo el ventrículo. La parte anterior, donde pasa el septum interventricular, y la parte posterior. Entonces, si el infarto ocurre en el tronco de coronaria izquierda, es muy frecuente que puedan tener arritmias ventriculares, ¿no? Y también cuando es una descendente anterior importante, ¿no? Entonces, es por eso también la importancia de conocer la anatomía de las arterias coronarias. El infarto tipo 2 es aquellos infartos, si recordamos el concepto, ¿no? Imagínense que llega a la emergencia un paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal y su hemoglobina la tiene en 4. Obviamente, por la cantidad de hemoglobina va a haber un descenso, la cantidad de oxígeno que le va a llegar al miocardio, pero esto va a hacer que evolucione como si fuera un infarto, pero es consecuencia de una patología que sobreviene sobre esta. Entonces, la corrección va a ser primero tratar la primera, pero también ustedes van a tener, de repente les ha pasado, o acá es frecuente, cuando nos dice, viene un paciente, nosotros en el Sabogal, que está en Lima, sin tráfico, podemos hacerlo en 40 minutos, pero un viernes 5 de la tarde lo haces en 3 horas. Viene un paciente de Sabogal, nos dicen, está llegando al INCOR, y bueno, y de pronto pasó 2, 3, 4 horas y el paciente, uno llama y le dice, en la ambulancia presentó un infarto tipo 3. Lo que tú traduces es el concepto de infarto tipo 3. El paciente puede llegar hasta la emergencia. No sé si han visto, porque es muy común cuando están jugando fútbol, llega a la emergencia, pero ya llega con ritmo ventricular, con una fibrilación ventricular, lo descargan y el paciente fallece. Cuando hablas con los familiares, por la clínica ha sido un infarto, te dicen dolor torácico de tipo, ¿no? Te lo describen básicamente y encima muchos de ellos son pacientes cardíacos, ¿no? Pero cuando llegan al hospital han llegado ya en una fibrilación ventricular, les aplican todo el RCP, fallecen. No llegan a tener quizás la muestra de sangre en las enzimas cardíacas, pero por toda la clínica se traduce que ha sido un infarto tipo 3, ¿no? Cuando te dicen infarto tipo 3, entonces es lo que les estoy comentando. El infarto tipo 4 y tipo 5 son aquellos que se producen también dentro de sala de intervencionismo. Cuando estamos haciendo una angioplastía, pueden darse infartos debido a que hay disección con la guía, o hay pacientes, también importante también la labor de la enfermera en el sentido de el tratamiento. Cuando el paciente se va de alta con STEM, es prioritario que no solamente es nuestra responsabilidad, es de todo el equipo multidisciplinario, el médico, la enfermera y los químicos farmacéuticos, que el paciente tiene que ir adherido al tratamiento. Esto es lo que ocurre cuando el paciente no se adherió al tratamiento, no era consciente de la importancia de tomar su ácido acetil salicílico más su clopidogrel, ¿no? Dijo, bueno, me arde el estómago, mucha pastilla, mejor lo dejo o lo intercalo. Entonces, el estén al final, que abre la arteria coronaria, es un cuerpo extraño, que estas redes, como es como una mallita, como si fuera un resorte, es de nitinol recubierto con un fármaco, ¿no? Para evitar esto. Pero si el paciente no se adhiere al tratamiento, no es consciente de que tenía que tomar como mínimo un año la doble antigregación plaquetaria, que está compuesto por ácido acetilsalicílico y clopidogrel, va a llegar al mes a la emergencia con dolor torácico, el mismo que lo trajo por el infarto. Lo subimos a sala de hemodinámica, se choca
y miren lo que ocurre, ¿no? Bueno, esto es obviamente es foto de una necropsia, que lo he sacado de bibliografía, los coágulos que se llega a quedar dentro de los stent por la falta de adherencia al tratamiento. Bueno, y en sala de operaciones también puede darse algún tipo, al momento de suturar algún campo, cuando es una cirugía cardíaca y pueden estrechar la arteria coronaria, pasan a la UCI de posoperados y en la UCI puede presentar elevación del segmento ST. Obviamente el paciente está intubado, no va a presentar la clínica, pero en el ST sí bajan y comprueban que hay un infarto y hay que nuevamente tratarlo. No sé, bueno, es un poquito de la experiencia rápidamente que les puedo compartir sobre el tratamiento de infarto ST elevado. No sé si tengan alguna duda.